Ahí sí, ya. Muchas gracias, Michel. Te felicito, hermano, por ese devocional. También te felicito por haber comenzado con estas coordinaciones. De verdad que lo has hecho muy bien. Recuerdo la prédica del otro día. Tenemos que alentarnos como hermanos, siempre impulsándonos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Así que te felicito. Y como bien dices tú, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y como hemos aprendido, son las palabras de Jesús. Bueno, dicho eso, muchas gracias a todos por estar acá. También gracias a los pastores, ¿verdad?, por darme la oportunidad. Y también, por supuesto, gracias al Señor por permitirme compartir una porción de la Escritura, ¿verdad? De verdad que, bueno, para las personas que comparten es de repente un poco difícil, complicado, ¿verdad? Porque por los quehaceres del día, por el trabajo, y de repente siempre cuando uno va a compartir, como que toda la adversidad está así en contra de uno. Mucha, mucha, mucha adversidad. Si les contara en detalle, estuve a punto de no predicar, le hablé a una persona, me dijo, chuta, hoy ahí estoy un poquito complicado, pero gracias al Señor hemos vencido y estamos acá para compartir. Amén. Antes de poder comenzar, me gustaría, por supuesto, poder orar. Así que por favor, ahí cada uno que pueda tomarse un minutito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia maravillosa. Primeramente para darle gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, usted ha sido fiel, Señor. Padre, le pido en esta noche, Señor, que me use, que sea un instrumento, Señor. Padre, ponga palabras en mi boca, Señor. Como bien decía mi hermano Mitchell, que esta palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos que está acá. Y también, por supuesto, Señor, le pido que usted bendiga a cada familia representada, Señor, en donde quiera que ellos estén, Señor. Le pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, en todos nuestros quehaceres, Señor, y le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy, como bien dije, me toca compartir una palabra del Señor y como buen estudiante de la Biblia, antes de comenzar, por supuesto, le puse un título a este mensaje, ¿ya? Y este mensaje se llama El desafío de vivir bajo la gracia, ¿ya? Si usted se ha dado cuenta, bueno, estas últimas prédicas y que han compartido los pastores, los hermanos, ¿verdad? Tienen algunos temas similares, que en este caso estamos hablando acerca del legalismo. Entonces son como series que estamos obviamente impartiendo, ¿ya? Bueno. Como introducción, me gustaría introducirme al texto bíblico con una pequeña historia, ¿verdad? Acerca de un soldado que está enfrente de la batalla. Muchas veces la pastora Roxana igual ha compartido historias similares de la guerra, de los soldados, ¿verdad? Y que, bueno, generalmente los soldados cuando van a la guerra, ellos están dispuestos en este caso a morir, obviamente por la patria, se enfrentan a situaciones peligrosas, terribles, muchas veces condiciones adversas, climáticas, y la pregunta es, ¿por qué ellos arriesgan su vida por la patria? Obviamente ellos van a responder que su libertad o su pueblo, su país, ¿verdad?, está bajo amenaza. Por lo tanto, ellos aman a su país y por eso obviamente están luchando en el frente de batalla contra el enemigo. Pero la pregunta es, ¿por qué a nosotros cuando tenemos que luchar contra nuestro enemigo, que en este caso es la adversidad o muchas veces lo han dicho usted mismo, nos cuesta pelear esa batalla? Nos cuesta finalmente vencer, nos cuesta ser obediente. Mitchell en un principio decía, la mejor adoración es la obediencia. Y muchas veces nos cuesta demasiado, en este caso, obedecer. Bueno, el día de hoy, mi texto base para poder desarrollar esto se encuentra en Gálatas, capítulo 5 versículo 1. Y dice así, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Amén. Bueno, hoy voy a tratar de identificar en este caso cuál es nuestro enemigo que de cierta manera nos reprime en este caso con la libertad que Cristo ya puso en nuestras vidas. ¿Ya? El objetivo es vivir como verdaderos embajadores de Cristo. Tremendo desafío.
tremendo desafío. Y antes, obviamente, de poder desarrollar este pequeño tema, eh, yo hoy día le preguntaba a mi esposa si ella sabía lo que era el legalismo. Entonces, muchos de nosotros hemos escuchado del legalismo, ¿verdad? Y bueno, yo busqué la definición de legalismo en San Google y dice así, el legalismo es la aplicación estricta y literal de la ley, priorizando la norma por sobre el espíritu de la misma, el sentido común o la equidad. El término legalismo se utiliza principalmente en el ámbito de derecho, la religión y la filosofía china para describir una devoción ciega a las reglas formales. La advertencia, en este caso, que hizo un estudioso bíblico, Lewis Johnson, me puse como el pastor, sacando referencias, ¿verdad?, de los temas que él comparte. Lewis Johnson, en 1963, en su artículo que habla acerca de la parálisis del legalismo, advierte algunas cosas acerca del legalismo en la iglesia. Por ejemplo, dice que el legalismo es uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia. Dos, dice que el legalismo siempre ha sido desde los tiempos de Pablo, por lo que nosotros hablamos acerca del libro de Gálatas capítulo 5. El legalismo arruina, por supuesto, el gozo del Señor, la vida del creyente y la adoración viva en el servicio que usted y yo prestamos a la comunidad. En la actualidad, a pesar de que esto fue escrito muchas décadas atrás, el doctor Johnson describe a la iglesia en la década de los 90 y en el actual siglo XXI, que estamos en esa condición. Y dice así, si quieres encontrar un grupo de individuos reprimidos, tristes, indiferentes y sin brillo, visite una iglesia cristiana. Y la verdad es que cuando yo estaba leyendo eso dije, chuta, estamos, estamos súper complicados en ese sentido, o sea, reprimidos, tristes, indiferentes y sin brillo. Voy a hacer un paréntesis. El otro día, bueno, yo estaba haciendo una pequeña asesoría con un cliente en temas de prevención y manejo de residuos y no tenía él contadora, necesitaba sacar un documento tributario. Y yo le digo, oh, yo conozco una persona que es contadora y se maneja con estos temas de servicio puesto interno. Y yo le digo, súper buena, es cristiana. Y me dice, no, si la que tengo yo también es cristiana, pero funciona muy mal. Entonces, la gente muchas veces nos mira de una manera no muy buena, producto de nuestro mal testimonio. Finalmente, bueno, me comuniqué con una hermana de la iglesia, nos ayudó a sacar el documento súper bien, pero el hecho está que muchas veces nuestro mal testimonio, de cierta manera, hace que la gente nos mire mal y tenga un rechazo hacia el evangelio, hacia la iglesia hoy en día. Cierro el paréntesis. Vuelvo a la carta a los romanos. Esta es la carta magna, como lo habíamos leído, acerca de la libertad cristiana. Bueno, acá yo tengo abierto, por supuesto, el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en la carta de Gálatas, ¿verdad? Habla acerca de este llamado a estar, de cierta manera, libres en la libertad que Cristo nos ha dado a usted y a mí. En el primer versículo que nosotros podemos leer, contiene un mandamiento que, si fuera creído, y obedecido, como bien lo hablábamos en un principio de la obediencia, contribuiría enormemente a frenar, en este caso, el legalismo que hay dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos bajo el yugo de la esclavitud. El día de hoy, generalmente los creyentes deberíamos gritar a viva voz, otórguenme la libertad por la que Cristo hizo todo por mí, porque finalmente la esclavitud, sea política, espiritual o en cualquier índole, eh, la libertad que Cristo nos regaló en la cruz sobrepasa cualquier entendimiento a nivel humano, ¿verdad? Porque finalmente lo que Cristo hizo en la cruz, ningún ser humano podría haberlo hecho, por supuesto que no. Amén. Si usted, como creyente, como hermano en la fe, nunca se enfrentó al dedo de un acusador de los legalistas,
es un caso muy excepcional. No se imagina la bendición, en este caso, de no haber sido apuntado por una persona que quizás está en la iglesia. Lo comento de cierta manera porque cuando, bueno, mucha gente que está acá, algunos no conocen muy bien mi testimonio. Recuerdo que, bueno, mi suegra, mi suegro, ellos son de otra religión, son testigos de Jehová, y ella me contaba eh, que en esa religión, cuando un hermano fallaba o un hermano pecaba, no sé, lo encontraba fumando un cigarro, qué sé yo, lo expulsaban de la congregación y bueno, lo apuntaban con el dedo, no permitían de cierta manera poder tener un contacto con él, comunicarse, ¿verdad? Con él, lo apuntaban literalmente con el dedo. Entonces ella me preguntaba y me decía cómo nosotros, los cristianos, Como lo dos hacemos en la iglesia, po. Y yo le decía, bueno, cuando uno está en pecado, bueno, hay consejería, el pastor o la pastora cuando uno va, ¿verdad? Siempre te preguntan, ¿y usted está orando? Porque esa es la única manera de que en este caso el Espíritu pueda obrar en la vida del ser humano, escuchando la palabra. Y ella no entendía mucho ese concepto del poder no ser juzgado o exiliado de cierta manera de la congregación. Entonces, la libertad, en este caso, eh, es indispensable en la vida del cristiano para obviamente salir de la esclavitud de las garras del pecado. Yo hace un tiempo atrás, eh, bueno, lo compartí en la iglesia, no quiero ser tan extenso con esto, pero ¿por qué le hablo de esta libertad que Cristo nos entregó? Porque bueno, yo tenía un serio problema a nivel interno con algunos temas de adicciones y yo recuerdo que me veía muy lejano yo de poder de cierta forma cortar y eliminar este tipo de conducta en mi interior y en mi vida porque estaba atado a eso y en verdad nada podía, no sé, lo veía tan lejano a poder desencadenarme de eso que me tenía tan atado. Los pastores oraron por mí, conversaron conmigo, ellos me conocen muy bien, los pastores me conocen muy bien. Desde guagüita, de chiquitito, el pastor casi me atropella en una iglesia allá en Puente Alto, andaba él en un auto azul y yo andaba en la moto con mi esposa. Y ellos, bueno, siempre nos, fueron nuestros líderes de jóvenes, siempre nos aconsejaron, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, quizás ellos también estaban aprendiendo, pero eran un poco más controladores, pero siempre con el objetivo de querer cuidarnos y querer protegernos. Entonces, bueno, yo fui muy porfiado en verdad y yo no entendía este tema de la gracia, no entendía el tema del amor, me costó un montón y todavía me sigue costando y yo seguía ahí en la misma de siempre. Yo seguía ahí en la misma de siempre, porfiado, pero tosudo, pero a nivel profesional, muy, muy, muy porfiado. Y recuerdo que me vino una crisis a mí importante a nivel interno. Estaba yo con mi esposa acá en la casa y paré en el hospital, así muy mal. Yo me seguía obviamente portando mal y todo el tema. Vinieron los pastores a la casa, vinieron a conversar conmigo y todo el tema. Y bueno, yo seguía con mi actitud irreverente, un poco irrespetuosa. De hecho, bueno, cuando me conocieron algunos hermanos en la iglesia, el hermano Michel hasta se molestaba por cómo yo le hablaba a los pastores. Era un tema de confianza, qué sé yo, pero era un poco irreverente, ¿no? No entendía el contexto de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y bueno, me empecé a sentir raro, me empecé a sentir mal. Los pastores, me acuerdo que la pastora Roxana decía, ¿sabes qué? Le voy a entregar a Dios, o sea, le voy a entregar el Pedro a Dios, una cosa así. Y me empecé a sentir muy raro, muy mal. En verdad yo no estaba buscando ser liberado, no estaba buscando algo de Dios, sino que fue algo a nivel espiritual que se dio y yo le decía a mi esposa, oye, amor, siento que Dios me está llamando. Y era como una de las tantas veces que yo le decía, amor, ahora sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que me voy a portar bien. Y nada, comencé a sentir algo a nivel, a nivel interno y me empecé a sentir muy, muy, muy raro, muy raro. Y bueno, sentí literalmente que las cadenas cayeron. Sentí literalmente que volvían a ser de nuevo, disfrutaba las cosas que antes veía como muy cotidiana, como el estar con mi hija, tomarme un café con mi esposa, no disfrutaba de esas cosas y literalmente fui liberado.
fui liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que yo veía que era todo normal. De hecho, yo le decía al pastor y a la pastora, oiga, pero si todos nos vamos a ir al cielo, pues si todos pecamos. Pero cuando me pasó eso, en realidad se me rasgó el velo y me di cuenta que si yo en ese momento perdía mi vida, yo no iba para donde todos creemos que vamos. ¿Ya? Yo creo que iba para el otro lado. Porque no entendía las cosas del espíritu, no entendía las cosas de Dios. Y en este sentido, hablando de la esclavitud y hablando obviamente del legalismo, yo era un Perkin del diablo, o sea, estaba esclavo a algo que me tenía atado y no podía ser libre. No podía ser libre. Créame, hermano, que no podía ser libre. Y me acuerdo cuando empecé con esta sensación, después de que yo hablé con el pastor y todo, estaba como tan encendido, así, pero tan encendido. Obviamente nos cuesta mantener esa llama encendida, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama del Espíritu. Pero en ese entonces yo estaba así encendido. Empecé a predicar en la pega, empecé a hablar de Dios en todas partes. Me acuerdo que en horario de colación también hablé, llamé a la pastora Roxana. Dije, pastor, empecé a predicar acá en la hora de colación. Y con esa gente yo compartía, hablaba sapo y culebra, y a veces uno dice, oye, no, es que él tiene mala junta, la gente con la que se junta es de mala influencia. En ese momento yo era la mala influencia, yo era el que ponía el tema, yo era el que tiraba la talla en doble sentido, entonces el cambio fue muy brusco en mi vida, fue demasiado brusco en mi vida. Y me acuerdo que ese día empecé a predicar, empecé a compartir y yo miraba a la gente a la cara así, le decía, Nati, créeme, Nati, esto es real, Nati, créeme. Entonces mis compañeros de trabajo están así como, oye, ya, ¿qué onda el Pedro? Está como un poco loco. Y nada, fue una sensación súper extraña, súper rica también a nivel espiritual. Y de hecho ese día ni almorcé. No tenía hambre ni almorcé. Terminé obviamente de hablar con ellos y salí de la oficina. Pero bueno, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Y por qué en esta parte obviamente cuento mi testimonio y cuento lo que me pasó a nivel espiritual, porque siento de cierta manera que a nivel interno, en mi mente, no entendía las cosas de Dios y obviamente hoy en día tampoco las entiendo al 100%, pero lo único que sí entiendo es que Cristo es el único que la puede, es el único, el Espíritu Santo, la unción en la vida de una persona, es lo único que puede sacar a esa persona del legalismo y, por supuesto, romper las cadenas del pecado. Si usted el día de hoy puede luchar con muchas cosas, no necesariamente el pecado tiene un nombre de pornografía o drogadicción, quizá hay otro tipo de pecado que a usted no lo deja avanzar, pero el único que nos puede, obviamente, de cierta forma, romper con esta situación que uno está viviendo es el Señor. Es el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra salida. Cuando a mí me pasó esta situación, muchos me preguntaban, oye, pero ¿qué pasa con la abstinencia? Yo nunca tuve abstinencia. Nunca tuve abstinencia. Eh, yo tengo conocido amigos que han tratado, obviamente, de vencer ciertas situaciones y no han podido, porque están encadenados. Y el que está en esa condición, ¿verdad? No sabe que está hasta que intenta dejar o abandonar porque se da cuenta obviamente que no puede salir. Así que obviamente les cuento esto para mostrar de cierta forma de que yo fui libre de las garras del enemigo y de cierta manera puedo hoy en día decir que he sido libre por por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no podía ver la hermosura, no podía ver lo que Cristo hizo en la cruz por mí. No podía ver, no, estaba nublado. Estaba yo así, viendo borroso. Sigo viendo borroso, por supuesto, pero hoy en día veo las cosas con más claridad. Antes de comenzar, yo oraba y mi señora me abrazaba, me decía, Pedro, Dios te ama, yo también te amo. Y en verdad, nunca pensé el estar así, nunca pensé el estar compartiendo con ustedes acá, nunca pensé que Dios me iba a dar una segunda oportunidad. Bueno, Dios es un Dios de oportunidades, lo han compartido muchas veces acá en la iglesia. Y, y en ese sentido, ¿cómo yo respondo? ¿Cómo yo respondo como cristiano? Es compartiendo obviamente la palabra. Compartiendo la palabra, como bien dice Michel en un principio, siendo obediente y que nos cuesta ser obediente, pero mirando a Cristo.
Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, obviamente las cosas van a ser más fáciles. Recuerdo una frase que dijo el Papa Juan Pablo II, mirarlo a Él. Y hoy en día eso es lo que tenemos que seguir haciendo, seguir mirándolo a Él. Amén. Bueno, con respecto al tema de la libertad, por supuesto, ¿en qué nos ayuda hoy en día la libertad que Cristo nos da? La libertad, por supuesto, para disfrutar los derechos y privilegios de quien ha sido quitado del yugo de la esclavitud. Como bien lo dije anteriormente, hoy en día puedo disfrutar de las cosas que antes no disfrutaba. Ir al supermercado, estar con mi esposa, ver una película, cosas muy pequeñas que antes, lamentablemente, no podía disfrutar porque era un pajarito, ¿sí? Y por supuesto, la libertad para permitir que otros también sean libres de la esclavitud del pecado, ¿sí? También eso es muy importante, libres para liberar. Recuerdo que el apóstol Pablo hablaba en una de sus cartas acerca de que, bueno, regañaba de cierta manera a la gente diciendo, oye, hoy en día ustedes deberían ser maestros, pero todavía estamos dándole leche, ¿verdad? Comiendo no, comida no sólida, porque de cierta manera lo que siempre han dicho los pastores y lo han predicado, que uno tiene que aprender para enseñar a otros. Yo me lleno para vaciarme en otra persona. Ese es como el objetivo, en este caso, de transmitir el mensaje de Cristo. Y por supuesto, la libertad para llegar a ser lo que uno debe ser en las manos de Cristo, ¿sí? Hoy en día, usted y yo somos lo que somos porque Cristo lo hizo y de cierta forma el objetivo, por supuesto, es cumplir el plan o el propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, llegar a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos, por supuesto. Adicionalmente a eso, la libertad, en este caso, es motivada por un amor incondicional, que en este caso es el amor de Cristo hacia nuestras vidas. Cuando la gracia de Cristo ilumine nuestras vidas, vamos a descubrir que no hacemos las cosas por temor, sino o por culpa o por vergüenza, sino que las hacemos por amor porque finalmente de esa forma vamos a escapar de la terrible tiranía de hacer las cosas por coacción, o sea, por una fuerza en este caso que no nos deja hacer, sino que el amor nos va a motivar hacer las cosas por el Señor, ¿verdad? Y yo creo que esa es la motivación que en este caso tienen los pastores, porque pucha que yo fui porfiado con ellos y pucha que los traté mal, hermano. Usted de repente dice, no, yo creo que ellos sacaron un diplomado, un magíster en este caso, con tanta insistencia que tuvieron con nosotros. Porque de repente, pucha que hacemos sacar canas verdes a las personas que más nos quieren y a las personas que nos ayudan de cierta forma a conducirnos en la vida. Y por supuesto, con respecto a Dios, Él no está fabricando hoy en día a creyentes en un molde de galleta. Igual en todo el mundo. Es decir, para Dios, todos somos diferentes, todos somos iguales y cada uno de nosotros va a ser tratado de una manera puntual y distinta, para que todos pensemos en este caso de una manera diferente, como bien dice el pastor, que tengamos un pensamiento crítico, un pensamiento, por supuesto, distinto a otras personas. Y en conclusión de esto, a Dios le complace la variedad. Es decir, la hermana Roxana es alta, rubia, qué sé yo, natural, y la otra hermana es morenita. O sea, en este caso, Dios no va a fabricar a los creyentes con un molde específico, pero sí debemos tener un denominador en común, que en este caso es entender de cierta forma la gracia y lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Amén. Em, la libertad para ser lo que somos es algo realmente magnífico. Es la libertad, en este caso, para conocer la voluntad de Dios, libertad para caminar en esa voluntad, libertad para obedecer su manera de guiarnos a usted y a mí, en este caso a la vida eterna, por supuesto, y a conocerle a Él. Pero si no conocemos esa libertad, no nos vamos a conformar con nada menos. Bueno, el libro de Juan dice que el objetivo en este caso del Evangelio es conocerle, por supuesto, a Él. Además, Él nos ha provisto de una gloriosa libertad, la libertad de la maldición que trajo la ley. ¿Sí? Hoy en día usted y yo no tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad? No tenemos que cumplir ciertas reglas así como tan estrictas para poder acceder, en este caso, a Él y por supuesto la libertad
del temor o ser condenados por no cumplir un estándar específico de vida. Eso lo hizo el Señor Jesucristo, por supuesto, ¿sí? Y la pregunta es, eh, ¿cuáles, cuáles son los caminos por los cuales los legalistas tratan de entrar en una vida o en una iglesia o en una obra misionera o en una denominación? ¿Cómo se meten? ¿Y por qué tienen éxito, en este caso los legalistas? Bueno, después de haber estudiado estos versículos bíblicos, ¿verdad? En el primer libro o sea, en el capítulo 5 de Gálatas, llegué a algunas pequeñas conclusiones de que hay tres, de cierta manera, bases que utilizan los legalistas dentro de la iglesia. Por ejemplo, la herejía doctrinal, el acosamiento y la hipocresía. Consideremos en primer lugar aquellos que perturban y distorsionan la verdad, introduciendo doctrinas heréticas o erróneas, como ya lo habían conversado anteriormente los pastores, de que, oye, mira, ven acá, ofrenda esto, Dios te va a bendecir aquí y allá, y dejan de lado en este caso lo que es importante. La escritura lo dice de manera clara y simple. Los legalistas estaban distorsionando la verdad en las reuniones en la iglesia de Galacia. Primero que todo, en el texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 del 10, dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente al que hemos anunciado, sea este anatema. Bueno, anatema usted bien sabe que es una persona maldita. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un Evangelio diferente del que habéis recibido, también obviamente sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía usted y yo buscamos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Amén. En muchas iglesias, como bien hemos dicho, los hermanos están más preocupados de quedar bien con el pastor, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O con la pastora, o con los coordinadores. Pero hay alguien que a usted y a mí nos mira en secreto. Es muy importante que lo sepan y que lo sepamos, por supuesto, que hay alguien que nos mira en secreto. Una vez yo, hace mucho tiempo atrás, le decía al pastor, no, yo creo que el verdadero cristiano se ve en los secretos, porque finalmente nadie te ve. La palabra dice, ora a tu Padre en secreto, entra en tu aposento, cierra la puerta y él lo que ve en secreto te va a recompensar en público. Yo también interpreto eso y digo, bueno, si Dios ve en secreto y Dios me va a recompensar en público, no simplemente Dios ve como lo bueno, también ve lo malo. Es decir, cuando usted y yo estamos a punto de un clic o estamos en conversaciones que van a corromper una buena costumbre o tenemos un pensamiento que no corresponde, Dios también está mirando eso. De cierta manera, Dios mira lo bueno y mira lo malo. Quizás, como bien dice, una vez lo dijo el pastor Andrés o el hermano Cristian, no sé, usted está pecando o está a punto de pecar, qué sé yo, y Dios igual está como mirando ahí, ¿qué está haciendo usted? Entonces, por eso es fundamental poder entender esto. La gente que trabaja, no sé, en un computador y está todo el día viendo quizá plataformas, estamos todos expuestos. Hoy en día tenemos redes sociales, somos muy bombardeados por todas partes. También quiero hacer un paréntesis con esto, hermano. Todo es para la gloria del Señor igual. Yo tenía un grupo de WhatsApp ahí con unos amigos. Y adivine qué, po. Yo era el primero en mandar, pero cualquier sticker, hermano, tenía caleta de sticker. Mucho, mucho, mucho sticker, pero de todo, de todo, de todos los stickers, mucho sticker. Y obviamente sticker en doble sentido y algunos muy vulgares. Y cuando me ocurrió esto en la interna, eh, obviamente yo le comparto esto, pero para la gloria del Señor, por supuesto. Yo recuerdo que les dije a los compañeros, así, oye, a mis compañeros de entrenamiento, les dije, oye, cabrón, mira, ¿sabes qué me pasó esto? Estoy pasando un proceso diferente a nivel espiritual, entonces me gustaría que la cortemos, por favor, con el tema de los stickers y las cosas en doble sentido y groseras, ¿ya? Y también, por supuesto, yo lo comenté así como, oye, aparte que le paso el teléfono a mi hija, entonces de repente ya puede ver algo. Y esto lo agarraron para la talla, pues, para la chacota. Pensaban que yo no estaba hablando en serio y de repente suena un WhatsApp y yo abrí el texto así, me meto al grupo
y era un sticker obviamente en doble sentido y a mí me dio miedo verlo. Me parece que lo comenté en la iglesia esto cuando, cuando conté lo que me estaba pasando. Lo miré así, ¡oh! Y me dio miedo. Le juro que me dio miedo. Y se me vino a la mente, fue la primera vez que cuando yo era más pequeño y me juntaba con gente más adulta, vi una imagen fuerte, una imagen sexual fuerte y me asusté, me dio mucho miedo eso. Entonces, de cierta manera, cuando Cristo llega a la vida de una persona, ¿verdad? Del creyente, te cambia todo el panorama, po. Volví a nacer. El otro día lo hablaba con la pastora Roxana, lo hablaba con ella y me decía, bueno, uno cuando vuelva a nacer tiene que volver a ser enseñado, ¿verdad? En ciertas situaciones. Y finalmente eso es lo que Cristo quiere hacer en la vida de nosotros. Quiere que volvamos a nacer y quiere poner de cierta manera la mente de Cristo en la vida suya y en la vida mía. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía intentamos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Y ya con esto, querido hermano, me gustaría ir concluyendo. Em, Tiene que ver con una conclusión práctica, el corazón del Evangelio y por supuesto de la libertad. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21. Y todo, y todo, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que usted y yo somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso texto. Yo cuando lo leí dije, oh, estábamos puro cazando moscas. Bueno, yo estaba puro cazando moscas, porque nos cuesta entender estas cosas. A mí en lo personal me cuesta mucho comprender lo que Cristo hizo por nosotros, porque el pecado, porque el estar abrumado, porque el pensamiento negativo no nos deja ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con esto quiero concluir, queridos hermanos, les quiero bendecir, le quiero decir que Cristo le ama, le sigue amando, y no importa obviamente lo que usted haya hecho, lo que usted esté viviendo, ¿verdad? Siempre el Señor está atento a las necesidades de sus hijos y por supuesto nosotros como sus hijos debemos ir en oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Nos gustaría orar para poder finalizar, así que le pido por favor ahí un momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de usted, Señor, para darle gracias. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que usted me da, Señor, que usted nos da a todos nosotros, Señor, de poder el día de hoy compartir todos juntos como hermanos en un mismo espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada familia que está en esta hora conectada, Señor. Bendecimos al hermano Michel, al pastor Andrés, a la Bea, a la Génesis, a Joselito, a la Nicole, al José Puen, a la Selma, a la Lynn, a la hermana Sol, a la pastora Roxana, a la tía María y a cada uno de los que está al otro lado de la pantalla, Señor. Le pido, Señor, que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted nos bendiga, Señor. Hoy decidimos, de cierta forma, Señor, plantar nuestros pies firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, Señor. Rechazamos, de cierta forma, el legalismo, Señor, y las reglas humanas y el control ilegítimo que está sobre nuestras vidas, Señor. Elegimos, Señor, vivir como embajadores de su gracia, extendiendo libertad a otros, Señor, no imponiendo cargas, Señor. Danos el valor de decir nuevamente, quiero la libertad que Cristo me entregó. Quiero la libertad que Cristo me entregó. Que nuestras vidas reflejen de cierta manera, Señor, tu amor, tu amor, Señor, tu espontaneidad, Señor, y no un sistema religioso muerto, Señor. Que seamos conocidos por nuestra libertad en Cristo, no por nuestras reglas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor,
nos dé fruto del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, Señor, de la templanza, y que seamos luz, Señor, en medio de tinieblas, en donde nosotros estemos, Señor, en el trabajo, en la universidad, Señor, en nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, que nos vean, Señor, y ellos digan, Él tiene algo diferente, Señor. Te damos las gracias, Padre, por cada una de las familias, Señor, que está en esta noche conectada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.